Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la Escuela de Padres de Orientanova, a esta sección de Un café para aprender. Hoy vamos a hablar sobre los talentos, sobre la importancia de descubrirlos y de potenciarlos en los niños desde que son pequeños. Para hablar sobre este tema tengo a Raúl González, al cual voy a darle paso. En primer lugar, pues darte la bienvenida, Raúl, bienvenido a esta sección de Un café para aprender de la Escuela de Padres de Orientanova. Muchas gracias por invitarnos a compartir este ratito. Bueno, pues como ya he dicho al inicio del directo, hoy vamos a hablar sobre los talentos, ¿no? La importancia que tiene descubrir esos talentos y potenciarlos desde que los niños son pequeños, ¿no? Es una parte muy importante dentro de la crianza y de la educación de nuestros hijos y resulta muy interesante pues encontrar y cultivar esas chispas, ¿no? En la habilidad, en esas habilidades únicas que tienen los niños y que todos tenemos alguna habilidad que nos caracteriza y que nos dan la oportunidad para poder brillar y bueno, nos dan herramientas para poder enfrentarnos al mundo con más confianza, con más seguridad, ¿verdad? Y que bueno, de la vida pues para crear nuestro futuro, ¿no? Y bueno, pues para eso nos va a contar muchas cositas sobre el tema de los talentos, sobre cómo descubrirlos, sobre cómo potenciarlos, a Raúl González de la Fuente, que él es ingeniero industrial, es psicólogo y socio fundador de Nextplay, que es un proyecto para ayudar a las personas a encontrar su verdadera vocación. Es así, ¿verdad, Raúl? Sí, somos en Nextplay pues un proyecto que creamos porque vimos ahí la necesidad que tenía un poco las personas de cómo descubrir un poco pues esa parte de los intereses personales que está súper ligada con la parte de los talentos para poder decidir qué estudiar y a qué se querían dedicar el día de mañana. Me parece un proyecto súper interesante y bueno, pues al final muy necesario, porque a veces sí que sabemos los papás y las mamás orientarlos y también desde los centros educativos, porque los profesores también tienen un papel muy importante en este tema y otras veces vamos un poco perdidos, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces a mí me gustaría que nos contases un poco cómo se desarrollan esos intereses vocacionales y cómo se relaciona esto con el talento, con esos talentos que tenemos cada uno que nos caracterizan. Cuéntanos un poquito. Bueno, los intereses vocacionales, al final, todo lo que nos vienen a decir un poco los estudios es que el elegir en base a los intereses personales, a los intereses vocacionales, pues al final no solo optimiza pues un poco el rendimiento que tienes luego a la hora de estudiar aquello que has elegido, sino que además pues se incrementa la satisfacción y el cómo se aprovechan esos estudios que tú realizas y además se relaciona también con la satisfacción posterior a la hora de desarrollar tu carrera profesional. Entonces, para mí y para mis socios, la etapa esta de los 15 a los 18 años en las que tienes que hacer esta elección de estudios, pues creemos que es fundamental, creemos que es crítico hacerlo en base a estos intereses personales y además estamos en una época que yo diría que es especialmente crítico y especialmente importante tener en cuenta esta variable para poder elegir a qué te vas a dedicar. Al final los intereses vocacionales, pues como el talento, como las capacidades, o sea, son variables que están muy ligadas unas con otras. O sea, no puedes hablar de una desligada de todas las demás, ¿no? Porque al final, oye, ¿qué es lo que nos dice todos los estudios que ha habido acerca de los intereses vocacionales? Pues bueno, pues nos vienen a decir que más o menos están establecidos o están consolidados a partir de los 15 años y que luego nos vienen un poco acompañando de manera más o menos estable el resto de nuestra vida. Esta frase que puede sonar así un poco lapidaria, como que ya con los 15 años tienes decidido el destino y si te equivocas, pues a lo mejor ya no hay manera de... No es tanto así. Es una frase que nosotros decimos siempre que hay que interpretarla un poco, porque al final los intereses vocacionales hay que verlos más como un rasgo de la personalidad, como una serie de rasgos que te orientan o que te encaminan hacia ciertas actividades y no tanto como una vocación específica.
que también hay estas vocaciones específicas, oye, pues el quiero ser abogado, el quiero ser médico, el quiero ser, yo que sé, trapecista, pero los intereses vocacionales no es tanto eso, sino como un rasgo de personalidad que al final, si lo entendemos de esta manera, cuando nosotros analizamos un poco la oferta formativa, analizamos el mercado laboral, pues esto hace que lo veamos de una manera mucho más amplia y se nos abran un abanico de opciones y un abanico de posibilidades mucho más amplios para poder encontrar algo que realmente se adecue o que realmente case un poco con aquello que realmente nos mueve a nosotros. Al final, para nosotros, por responder un poco a la pregunta cómo se forman estos intereses vocacionales, los intereses vocacionales se forman a lo largo de toda nuestra vida. Si pensamos, por ejemplo, en una niña, la podríamos llamar Sofía, por ejemplo. Y a Sofía vemos que desde pequeñita pues, se la dan fenomenal pues, las actividades físicas y la música, por ejemplo. Y la vemos que se la da genial y que disfruta con ello. Pues, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Pues, ¿no? Los padres pues, habitualmente pues lo que suelen hacer es coger a Sofía e intentar pues, potenciar estas cosas con las que disfruta y que se le dan bien, no pensando en nada más, sino en que disfrute pues en aquello que se le da bien, y a lo mejor pues la meten en una clase particular, o a lo mejor pues yo qué sé, pues dedican el tiempo que pasan con ella pues más orientado a estas actividades porque la ven que realmente disfruta. ¿Y qué es lo que pasa habitualmente? Pues que, por ejemplo, si no pasa nada raro, Sofía, a la vez que está practicando estas actividades, pues lo más normal es que vaya desarrollando un poco su competencia, vaya desarrollando un sentido de la competencia, y a la vez es probable que vaya recibiendo pues una serie de realimentaciones positivas en el modo, pues oye, pues disfrutar de ese tiempo, en el modo de, a lo mejor, de elogios de personas de su entorno que la dicen lo bien que hace las cosas, o incluso a lo mejor de modo de recompensas externas, por ejemplo, pues oye, si está en un equipo deportivo pues ganando partidos, o con este ejemplo que hemos puesto de la música, pues a lo mejor participando en un festival musical. Y entonces poco a poco pues va a ir desarrollando esa competencia y además va a ir consiguiendo logros que la van a ir haciendo sentirse más competente en esas actividades que va desarrollando. Y un poco así se van desarrollando. Yo cuando pienso en esto, pues me acuerdo mucho de una teoría vocacional que a mí me gusta mucho, porque al final, pues por su sencillez, nos viene a decir un poco que los intereses vocacionales se forman un poco a partir de este sentimiento de competencia que tenemos las personas cuando estamos realizando alguna actividad, y otra variable importante son las expectativas que tenemos de lo que nos va a traer eso que estamos haciendo. Es decir, si los resultados que vamos a obtener de lo que estamos haciendo son valiosos para nosotros, si vamos a obtener algo que es importante para nosotros. Y al final, pues así un poco se forman los intereses vocacionales. Fíjate que al final, Esther, estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando tanto de estas capacidades un poco más naturales que pueden tener los niños, estas que ahora se utiliza, por ejemplo, mucho la terminología esta de las inteligencias múltiples. En las guarderías, en las escuelas de infantil, pues se habla mucho de inteligencias múltiples ahí, que es donde tienen un poco más de margen de maniobra para experimentar con nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, porque luego ya es más difícil. Y estas inteligencias o estas capacidades que tenemos de manera natural, que todos tenemos pues un poco de cada una de ellas, pero sí que es cierto que normalmente tenemos algunas más desarrolladas, pues lo habitual es que los padres pues se las detecten de manera muy temprana y de forma muy natural y se fomenten. Y entonces, al fomentar esas actividades en el contexto de alguna actividad específica, como pues, una clase de música o un equipo deportivo, pues al final se van desarrollando unos intereses que ya no son tan específicos, sino que son unos intereses más globales que, como he dicho antes, pues se encaminan a determinados tipos de actividades. Y son estos intereses los que es importante conocer, y es importante que los chavales, los chicos, las chicas, a la hora de tomar esta decisión los conozcan, porque estos intereses un poco más generales, fuera de circunscribirse a estas actividades más específicas, son las que les van a abrir un abanico importante de actividades para poder tener más alternativas sobre las que elegir. Sí, me parece... Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que has comentado, ¿no? En que es importante el
detectar, ¿no? Cuáles son esos puntos de interés que pueden tener los niños, cuáles son esas habilidades, ¿no? que les caracterizan y donde quizá puedan resaltar un poquito, que al final eso pasa porque en casa los papás, las mamás y también en el colegio nos pueden ir dando ciertas orientaciones. Observemos muy bien, ¿no? Observamos y conocemos a los niños y también les ofrecemos las posibilidades de poder ir conociendo diferentes mundos, ¿no? Porque no sabemos dónde puede estar ese talento, no sabemos dónde puede estar ese interés, esa habilidad para poder desarrollar capacidades, ¿no? A veces no sabemos muy bien. Pasa porque podamos exponer también a los niños a diferentes situaciones. Yo no sé si mi hija va a tener un talento especial para la música si no la expongo al mundo de la música, ¿no? Supongo que esto también, a la hora de poder descubrir esos talentos, ahí tenemos que, bueno, pues fijarnos en qué aspectos pueden ser importantes, ¿no? En qué nos tenemos que fijar, qué es lo que tenemos que observar para que las mamás o los papás podamos descubrir eso. Porque al final hay cosas que están un poco ahí encubiertas, ¿no? Que si no exponemos, no las conocemos. Muchas veces en casa pues sí que hay cosas que se pueden trabajar más o que los niños tienen más facilidad por el contexto familiar, por los gustos, los intereses que tiene la familia, y si son los mismos y casan, es fácil, ¿no? Encontrar eso. Pero hay veces que no pasan, ¿no? Con eso, que están ahí un poco escondidos y que quizá no se les está dando la oportunidad a los niños ya no de desarrollarlas o de potenciarlas, sino de descubrirlas, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿En qué aspectos pueden ser importantes, ¿no? para que los papás puedan descubrirlos? Bueno, yo creo que la observación y el conocimiento del niño es importante, ¿no? Sí, efectivamente, es muy importante, pero desde mi punto de vista, efectivamente, tú cuanto más expongas a tus hijos a diferentes experiencias, a diferentes actividades, a diferentes cosas, por decirlo de alguna manera, pues más vas a poder ir descubriendo esos talentos naturales, estas inteligencias que hemos comentado antes. Pero al final, nosotros cuando hablamos con los padres y con las madres, y yo también como padre y mis socios que también son padres y madres, y al final, desde mi punto de vista, no se trata tanto de descubrir, porque efectivamente, hombre, se puede escapar algún talento a lo mejor a simple vista, pero al final, como estamos hablando de rasgos de personalidad, estamos hablando de áreas un poco más globales de actividad, al final, más o menos, quien más que menos se tiende a exponer a todas estas áreas de actividad a los chavales. Cuando hablas con padres, cuando hablas con madres, la realidad es que son muy conscientes y desde muy temprano de cuáles son los talentos o las habilidades estas naturales y por dónde pueden ir enfocando un poco pues estas actividades en las que mejor se pueden desarrollar o que más les puede gustar o que más les puede satisfacer. Entonces, desde nuestro punto de vista, el descubrir, por supuesto, el ponerles delante de todo este tipo de cosas es importante, pero es casi más importante, ya te digo, desde nuestra opinión, el poder permitir que eso se desarrolle. Porque al final, cuando se desarrollan los intereses vocacionales, que están totalmente vinculados con los talentos, porque al final los intereses vocacionales no se desarrollan, o lo normal es que no deberían de desarrollarse en cosas para las que no nos sentimos competentes, para las que no tenemos ningún tipo de competencia, porque, bueno, yo, por ejemplo, hoy hablando contigo, pues yo lo tengo aquí con la mosca detrás de la oreja y digo, pues mira, mañana voy a aprender piano. Y mañana cojo y me apunto a una clase de piano. Y yo estoy 3 meses yendo a clase y a los 3 meses me pongo a tocar mi piano y me doy cuenta de que cuando intento pulsar una tecla, pues pulso 3 a la vez. O me pongo a oír música y no sé diferenciar un do de un fa de las campanas de la iglesia de mi pueblo. Pues entonces esa motivación inicial que tengo, esa motivación que me ha hecho ir a esas clases de música, por decirlo de alguna manera, esa no se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no voy a ver ningún avance, no voy a ver ningún desarrollo, no voy a ver que el esfuerzo que estoy invirtiendo se está transformando en nada. Entonces,
voy a perder automáticamente la confianza en que vaya a conseguirlo y voy a perder ese interés y lo normal es que lo acabe dejando. Entonces, por eso, para nosotros es tan importante, pues en esta franja que decimos de los 15 a los 18 años, si no se tiene claro, y si se tiene claro también, porque al final es un ejercicio que te ayuda a reafirmar y a confirmar lo que ya sabes, es un ejercicio que te aporta motivación, es esta exploración de intereses, porque al final esta exploración de intereses en este momento es mucho más fácil que, por ejemplo, si nos equivocamos y cuando tenemos 30 o 40 años, que siempre tenemos esos intereses que a lo mejor están ocultos y queremos desarrollarlos y queremos explotarlos. Y imagínate, Esther, pues por ejemplo, con 40 años ya tienes a lo mejor pues hijos, tienes un trabajo, tienes unas hipotecas, tienes tu día súper ocupado desde que te levantas hasta que te acuestas y de repente te das cuenta de que no estás haciendo lo que te gustaría o que hay alguna cosa para que se te daría bien y que quieres explorarla. Entonces, efectivamente, tú puedes desarrollar un interés más allá de los 15 años, pero la limitación de tiempo y el esfuerzo que te va a costar poder desarrollarlo, acoplándolo en un momento que a lo mejor no sería el momento ideal para poder hacerlo, como es la infancia o como es la juventud y la adolescencia, pues va a hacer que el esfuerzo que tengas que hacer para poder desarrollar ese interés, o sea, el beneficio y el retorno que tienes que encontrar tiene que ser muy grande para el esfuerzo que te va a suponer, que va a ser mucho mayor. Entonces, al final, para nosotros, ya te digo que descubrirlo, por supuesto, pero lo más importante es desarrollarlo y dejar que se desarrolle. Y para esto, efectivamente, hay que estar muy atento y hay que estar muy pendiente y descubrir estas actividades en las que los niños y las niñas se desenvuelven bien y disfrutan bien. Y es dejar ese espacio para que los niños desarrollen esa percepción, esa autopercepción de competencia, que ya no digo competencia en sí, porque además los estudios nos dicen que es la sensación la sensación de competencia que tienen los niños o que tienen las personas sobre cómo realizan las cosas y no tanto la competencia en sí lo que te hace que se desarrollen los intereses. Y esta sensación de competencia, que al final pues la forma de desarrollarla es a través de, o la mejor forma, porque hay varias maneras de desarrollarla, pero la forma en la que mejor se desarrolla pues es a través de la práctica y viendo cómo vas consiguiendo mejorar y siendo consciente de que estás consiguiendo esa mejora al mismo momento que lo practicas, pues es la clave. Y otro factor clave quizá, aparte de esta sensación o de esta percepción de la propia competencia que tenemos a la hora de desarrollar cualquier actividad, pues es el valor. Es el valor que tiene esa actividad para nosotros. El que para nosotros esa actividad sea valiosa y nos proporcione unos resultados que nosotros consideremos valiosos e importantes para nosotros. Y esto es algo que también es muy importante. Tenemos que prestar mucha atención a estas actividades en las que nuestros hijos, nuestras hijas se desarrollan, estas actividades que ellos disfrutan, para no restarle valor o no quitarle ese valor que tiene para ellos. Porque al restarles ese valor que tiene para ellos, al final es un componente que lleva a la desmotivación y a la pérdida de interés. Sí, me parece fundamental ese tema, ¿no? El que los papás y las mamás, sobre todo en casa, ¿no?, le den este valor, porque hay algunas veces que no se les da ese punto de valor, ¿no?, a ciertas actividades porque no consideramos que esa actividad les pueda llevar a ningún lado. Esto a veces pasa, ¿no?, en las familias, es decir, bueno, pues le gusta cantar, pero no veo que eso pueda ser una salida para ella o para él, ¿no? Entonces, minimizamos un poco ese valor, ese interés. El niño al final puede perder interés, ¿no?, por esa actividad que tanto le gusta, le motiva y para la que quizá pues tenga una vocación y un talento especial, ¿no? Efectivamente, porque al final esto es una de las cosas que nosotros comentamos, pues dentro de, oye, al final pues los padres son padres y los hijos no vienen con un manual de instrucciones, entonces vamos a cometer 1000 errores y hay que estar preparado para cometerlos, si no tenemos que preocuparnos por cometerlos. Pero sí que es cierto que en el desarrollo profesional de nuestros hijos pues hay algunos errores típicos que se suelen cometer. Hay algunos errores típicos y hay algunos de estos errores que son complicados de solucionar porque muchas veces pues van un poco en contra de la naturaleza humana o de cómo nos comportamos habitualmente
o de un poco lo que nos van marcando, y hay otros errores pues bueno, que sí que son más obvios y que a lo mejor pues son más fáciles de detectar y de intentar corregir. Pero esto que comentas, Esther, efectivamente es uno de los errores, uno de los problemas. Podríamos poner otro ejemplo que precisamente además pasa con este tipo de actividades, o tiende a pasar más con este tipo de actividades más artísticas, en el que se dan este tipo de cosas. Por ejemplo, si imaginamos un niño, vamos a llamarle Daniel a este niño. Imaginamos un niño que le encanta la pintura y dibuja genial desde pequeñito y además lo disfruta muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando a este niño, por ejemplo, por las materias básicas, hablamos por ejemplo del lenguaje, de las matemáticas, pues por lo que sea, pues no se le dan tan bien? Entonces, ante esa circunstancia, pues a lo mejor los padres podrían actuar de una de estas dos maneras. Una manera pues sería precisamente esta que hemos comentado. Pues oye, al final consideramos la pintura como un hobby, pero al final el lenguaje, las matemáticas son más importantes y hay que intentar pues que reconduzca ese camino, se meta un poco pues en lo que es el concepto de un estudiante estándar bueno o un estudiante estándar normal. Y bueno, oye, pues la pintura, que es un hobby, pues si hay que reducir un poco ese interés, o hay que reducir un poco el tiempo que se dedica, o quitarlo de momento y ya lo retomará más adelante, porque al final es una actividad de hobby, pues ya lo retomará. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que pasa? Que al final los niños le dan valor a las cosas que hacen un poco en base a la retroalimentación que reciben de su entorno, fundamentalmente de sus padres. Si el niño detecta automáticamente que esa actividad es prescindible, que esa actividad no tiene el valor que él pensaba que tenía, pues lo normal es que pierda interés. Porque el interés que mostramos nosotros por las actividades de nuestros hijos es fundamental. Mira, yo me acordaba, pensando un poco en lo que íbamos a hablar hoy, pues me acordaba de una anécdota que me pasó hace unas semanas con mi hijo, que le llevaba en coche de viaje, que está un poco relacionado con esto. Y iba ahí por la M30, por el medio de Madrid, había mucho tráfico y se me metió un coche delante que me hizo así una pirula y me salió del alma. Me salió del alma y dije, mira, ¿dónde va el tonto este? Si es que no hay más que tontos por la carretera. Y a mi hijo le debió de hacer mucha gracia, y el siguiente coche que nos adelantó, dijo mi hijo, que tiene poco más de 2 años y medio, dijo, mira papá, otro tonto, es que no hay más que tontos. Y a mí, bueno, pues la reacción de un niño pequeño, yo la verdad es que me moría de la risa, me hizo muchísima gracia. Claro, él se dio cuenta de la gracia que me hacía y bueno, ya estuve el viaje de 2 horas y media, estuvo llamando tontos a todos los coches de la carretera y al final me sentía yo hasta fatal por las cosas que le estaba enseñando a mi hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con el valor, o con no quitar el valor a las cosas que hacen nuestros hijos y que son importantes para ellos, aunque para nosotros no sean importantes. Y otro problema que también se da muy habitualmente, otro error que podemos cometer muy habitualmente, pero que si nos vamos, por ejemplo, al caso que decíamos de Daniel, que es muy bueno a la pintura, pues se puede dar el caso contrario, ¿no? Se puede dar el caso de que los padres piensen que va a ser el próximo Salvador Dalí, que digan, oye, vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en este talento, y oye, no se le da bien el lenguaje de las matemáticas, pero bueno, vamos a pasarlas como sea. Y se le manda ese mensaje al niño. Se le manda ese mensaje a Daniel y se le dice, oye, tú eres muy bueno en esto, y esto no se te da bien, pero no pasa nada, porque eres muy bueno en esto, vamos a centrarnos en esto, y esto no te preocupes, te lo vamos a pasar. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues estamos haciendo algo que es muy humano, que hacemos todos, y que esto es muy difícil, que desde nuestra naturaleza humana seamos capaces de cambiarlo si no trabajamos mucho en ello y somos conscientes, que al final es el etiquetar. Porque a nosotros nos gusta etiquetarlo todo. O sea, el etiquetar las cosas al final nos hace que las definamos de una manera y el definirlas hace que las comprendamos. Y el comprender las cosas nos da una cierta sensación de control. Y con nuestros hijos lo que hacemos es etiquetarlos. Mi hijo es muy inteligente, mi hijo es muy habilidoso, mi hijo es muy torpe, mi hijo es muy tímido, a mi hijo se le dan muy mal las matemáticas. Y los niños tienen algo que desde mi punto de vista es maravilloso. Y es que hasta los 11 o 12 años los niños actúan como si pensaran
no lo pensarán, pero actúan de esa manera, actúan como si fueran capaces de conseguir lo que se propongan a base de su esfuerzo, a base de la repetición. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros estos intentos que hacen los niños, estas repeticiones que hacen los niños? Pues puede conducir a que el niño deje de repetir o deje de intentar eso que está intentando, o a que se pase 3 días súper concentrado intentando sin que nadie le moleste una y otra vez la misma cosa, aunque a nosotros nos parece imposible que va a hacer eso. Y al final, pues a los 11 o 12 años, que es cuando ya más o menos está estudiado que esto un poco se establece, pues en función de cómo hayamos tratado un poco esos esfuerzos de los niños, pues los niños al final acaban teniendo pues una concepción, lo que se llama una concepción dinámica de las capacidades, una concepción estática. ¿Qué es esto? Pues una concepción dinámica significa que los niños piensan que sus capacidades no son inmutables, o sea, que pueden hacer cosas para mejorarlas. Y una concepción estática, pues al final es el etiquetado. Oye, soy malo en matemáticas, y soy malo en matemáticas porque se me dan las matemáticas y no hay nada que pueda hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los niños que acaban adquiriendo esta concepción estática de las capacidades, de que no hay nada que puedan hacer, pues acaban estableciendo una serie de metas que se llaman metas de desempeño, que están muy enfocadas en los resultados. Y que, por ejemplo, si nos vamos al examen de matemáticas, pues sería, oye, pues voy a estudiar matemáticas porque tengo que aprobar matemáticas, voy a estudiar matemáticas porque tengo que sacar un 7, que es lo que necesito para que me dé la nota. Y no establecen metas, pero otro tipo de metas que se llaman metas de dominio, no establecen un tipo de metas que sean enfocadas a dominar la actividad que están realizando. Este tipo de metas que serían, pues por ejemplo, voy a estudiar matemáticas porque quiero aprender matemáticas, para aprender matemáticas. Entonces este etiquetado, el provocar o el etiquetar a nuestros hijos, el generar que tengan esta concepción un poco más estática de sus capacidades, el que piensen que son como son y que no hay nada que puedan hacer para cambiar como son, al final, aparte de que es mentira, de que no es cierto, de que las capacidades se pueden mejorar, lo que está haciendo es, pues al final, dificultarles las cosas, pero no solo de niños, porque si no, cuando crezcan, cuando se enfrenten a retos, cuando tengan que enfrentar cosas nuevas para las que a lo mejor nunca se han enfrentado o no se sienten competentes de una manera inicial, pues las personas que tienen este tipo de concepción estática, y establecen este tipo de metas, está demostrado que al final pues, les cuesta más afrontar retos, les cuesta mucho más esfuerzo cuando tienen que enfrentarse a ellos, y además la motivación que tienen de cara a enfrentar estos retos y el rendimiento final que sacan cuando finalmente los tienen que afrontar por cualquier circunstancia también es mucho menor. Sí, qué importante es esto y qué daño hacen, ¿no?, a veces este tipo de mensajes y las etiquetas que ponemos muchas veces a los niños, que como bien dices, lo que pueden hacer es limitar al desempeño y al desarrollo de ciertas capacidades, para las cuales, pues bueno, también son capaces, ¿no? Porque aunque les pueda costar un poquito más, tienen capacidad, ¿no? Y a partir de la práctica, del entrenamiento, del esfuerzo, se puede llegar también, ¿no?, a puntos donde quizá no nos imaginamos que podríamos llegar. Me ha pasado concretamente con las matemáticas, las matemáticas siempre se me han dado mal cuando era pequeña, hasta que descubrí un poco pues que era cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica, de esfuerzo, de encontrarle un poco la chispa también. Entonces es importante, ¿no?, que las mamás y los papás pues tengamos esos aspectos muy en cuenta, porque bueno, a la hora de desarrollar esos talentos, pues también es importante, ¿no?, el que eliminemos y que cambiemos el vocabulario y que sepamos un poco cómo transmitir esos mensajes y cómo transmitir esa valía, ¿no?, a los niños en determinados aspectos y sobre todo en aquellos donde destacan, ¿no? Y a la hora porque hemos puesto el foco al inicio del directo en estos 15 años, ¿no?, aproximadamente, que ya los niños tienen que empezar a tomar determinadas decisiones.
Y todo esto de lo que estamos hablando influye, ¿no? en esos momentos en los que los niños tienen que aprender a tomar decisiones y que tienen que saber conocerse a sí mismos para poder valorar la situación y decir, por aquí, mi camino es por aquí, ¿no? Que los padres también podamos acompañar en esas decisiones y tener en cuenta pues todos esos intereses, esos gustos, esas vocaciones, esos talentos que los niños tienen de manera natural. ¿Y cómo influye? ¿Cómo influye? Yo te pregunto, ¿cómo influye todo esto que estamos comentando en este momento, en esa capacidad de poder tomar una buena decisión y qué trascendencia va a tener? Porque va a tener una trascendencia. Al final yo voy a tomar una decisión que va a marcar un recorrido hacia un camino o hacia otro y eso va a tener una repercusión. Que si he elegido pues, un camino que va acorde conmigo, con mi persona, pues quizá voy más directa, ¿no? A conseguir aquello que me propongo. Y si tengo dudas, no sé por dónde tirar, no tengo todavía la capacidad para tomar una buena decisión porque quizá no me autoconozco yo y las personas que están a mi alrededor quizá tampoco o no han sabido orientarme en ese sentido. Eso tiene una repercusión. Quizá el camino, porque tarde o temprano, normalmente los chavales cuando la decisión no es la más acertada, entre comillas, ¿no? Tarde o temprano se suelen dar cuenta. Llega un momento en el que a veces es en bachillerato, otras veces es en la universidad, otras veces es después de estudiar una carrera, cuando se dan cuenta de que ese no era el camino. Hay otras cosas que quizás las han descubierto luego después y descubren que su camino va por otro lado. Entonces cuéntanos un poquito, porque eso tiene trascendencia, ¿no? Y cómo de importante es eso. Efectivamente, al final, todo esto que has comentado, que estoy 100% de acuerdo contigo, pues influye un poco cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas en este proceso de toma de decisiones y qué repercusiones tiene después pues el hacerlo bien o el no hacerlo bien. Mira, tres datos que creo que para mí son muy esclarecedores para poder un poco apuntillar este tema. Actualmente hay más de 200 ciclos de formación profesional y otros tantos enseñanzas artísticas y deportivas. Nosotros en nuestra plataforma tenemos identificadas más de 4.000, creo que 4.600 o 4.700 grados oficiales diferentes. Si hablamos de máster, pues ya ni te cuento. Entonces, y además esta oferta formativa, sobre todo a nivel universitario, pues cambia también bastante año tras año. Luego, si nos vamos al mercado laboral, en nuestra plataforma también tenemos identificadas unas 3.000 salidas profesionales. Y si hablamos de coste en euros, que esto la gente habitualmente lo entiende muy bien, pues el coste económico de equivocarse al tomar una decisión o una elección vocacional, si nos ponemos en el mejor de los casos, pensando que una persona se equivoca y al año siguiente se da cuenta y es capaz de reconducir su camino y en realidad solo pierde un año, estaríamos hablando, siendo amables, de en torno a 30.000 euros de coste. Entonces, yo con estos datos, con esta cantidad de información que es necesario manejar, con estas posibles pérdidas económicas que también hay que tener en cuenta, pues a mí o a nosotros cuando hablamos con departamentos de orientación, cuando hablamos con algunas AMPAs, no todas por supuesto, pues nos sorprende bastante que hay en algunos sitios donde todavía al tema de la orientación vocacional no se le da absolutamente ninguna importancia, cuando desde nuestro punto de vista deberían de hacerse procesos de orientación individualizados y debería de ser prácticamente obligatorio. También nos estamos encontrando, pues oye, pues que lo que se hace a nivel de orientación en muchos casos, pues oye, pues se les lleva a las universidades a las jornadas de puertas abiertas o se les lleva a alguna feria donde las universidades te intentan vender sus programas o llamamos a 4 o 6 padres que vienen con toda su buena voluntad a contarnos un poco toda su experiencia profesional, pero que al final, pues oye, pues con todos mis respetos, pues están contando un grano de arena dentro del desierto, probablemente dentro de su propia profesión, pero más aún si tenemos en cuenta el contexto que estamos diciendo de las 3.000 salidas profesionales, ¿no? Y además tampoco se les dice o tampoco se les instruye
qué es la información que tienen que dar ni cómo tienen que dársela para que los chavales puedan o les puedan ayudar a tomar esa decisión. Entonces, y luego también, pues oye, pues si nos vamos a la familia, pues nos encontramos, pues oye, por familias que presionan a sus hijos porque creen saber lo que es bueno para sus hijos, cuando en realidad, pues oye, o no conocen, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, pues no conocen toda la realidad del mercado laboral, y en el caso de que la conozcan, tú piensas, Esther, que desde que decides con 15 años, o empiezas a decidir con 15 años hasta que te jubiles, pasan unos 50 años, entonces estás, por decirlo de alguna manera, aconsejando en base a lo mejor a un futuro que ni ellos, ni nosotros, ni nadie puede conocer. Y luego pues ya llegamos a los chavales. Y sí, se les ve, pues oye, pues que dejan la decisión para el final, que deciden a lo mejor por las razones equivocadas, pero esto a nosotros es lo que menos nos sorprende. Porque yo cuando decidí en su día estaba exactamente igual que ellos. O sea, yo, como la mayoría de los adolescentes, pues tienen un montón de preocupaciones y esta no está dentro de sus prioridades. Pero lo que sí que es cierto, y lo que tenemos que darnos cuenta, es que los adolescentes a día de hoy se enfrentan a unos retos y a una competitividad a la que no nos enfrentábamos en generaciones anteriores. Entonces, si ellos no son capaces de ver la importancia que tiene la decisión que están a punto de tomar y que deberían de tomarla en base a sus intereses personales, entonces, oye, eso debería de ser trabajo de nuestro entorno, de hacerles ver pues esa importancia que tiene y de ayudarles y de animarles a pasar un proceso de toma de decisiones adecuado, responsable y autónomo. Porque al final las consecuencias luego son muchas. O sea, podemos ver las tasas de abandono escolar temprano, que aquí en España, pues por desgracia, pues estamos en el top de Europa. O podemos ver las tasas de abandono que se dan en estudios superiores. En formación profesional estamos hablando de tasas de abandono de más del 30%. En universidades, en grados universitarios, estamos hablando de tasas de abandono o de cambio de estudio de en torno al 26%. Es decir, más de 1 de cada 4 chavales se equivocan a la hora de elegir sus estudios. Y aquí no estamos teniendo en cuenta, que nosotros conocemos muchos y sabemos que este porcentaje también es elevado, de personas que se equivocan y aún así continúan hasta que terminan sus estudios y salen al mercado profesional a pesar de saber que eso no es lo que les gusta y de haberse equivocado. Y las consecuencias son muchas. Las consecuencias sociales y económicas para la sociedad están más que documentadas. El coste personal, pues bueno, ya te he comentado un poquito antes pues, de lo que estaríamos hablando. Pero para mí las principales consecuencias son las consecuencias que tienen a nivel personal para los chicos y para las chicas. Porque al final aquí de lo que estamos hablando y lo que hay que tener en cuenta es un poco la competitividad esta a la que se van a enfrentar, que es brutal, y un poco los mensajes que les estamos dando desde la sociedad, que la verdad es que también son brutales. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me tocó elegir, que a nuestra generación se nos daba el mensaje de que si estudiábamos algo bueno, que tuviera buenas salidas profesionales, nos íbamos a comer el mundo. Mentira, porque al final era un consejo que se daba en base a un futuro que nadie conocía. Y al final pues elegíamos en base a las salidas profesionales, o lo elegíamos en base a razones que no eran las más importantes, que eran un poco pues ese futuro que nadie conoce. Pero el mensaje que se les está dando a los chavales ahora es, si cabe, peor todavía, porque lo que les estamos transmitiendo es que su futuro, como mínimo, va a ser incierto, pero que es bastante probable que sea mediocre. Y ese mensaje que les estamos lanzando, ellos lo tienen totalmente interiorizado. Y hablas con ellos y ves la desmotivación que tienen a la hora de hacer una elección o de hacer una exploración del grado que quieren estudiar. Y hablas con ellos y ves la falta de motivación a la hora de explorar las salidas profesionales. Y te verbalizan cosas como que les da igual salir un año antes que 3 años después al mercado laboral. Porque te dicen cosas como que, ¿qué más da? Si voy a encontrar un trabajo que va a ser una basura, o es probable que ni consiga colocarme de algo para lo que he estudiado. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en un momento, en un punto, que probablemente sea el peor en la cuestión de la elección vocacional, pero a la vez, desde mi punto de vista, también es el mejor. ¿Y por qué digo esto? Digo que es el peor por todas estas cuestiones que he comentado, por el mensaje que les estamos lanzando
un poco a los chavales de que su futuro pues no va a ser nada prometedor, o de que valen menos de lo que valían los adolescentes en generaciones anteriores, toda esta competitividad a la que se van a enfrentar. Y al final, lo que es cierto es que la vida profesional es importante e impacta en la felicidad de las personas. Y lo que está claro es que al ritmo que va la individualización de la sociedad, al ritmo que va la competitividad, al ritmo que va un poco lo que se exige para ser considerado una persona de valor o de éxito, pues esto va a ir creciendo, y es probable que la importancia de la vida profesional en la felicidad de las personas sea cada vez mayor. Pero también digo que estamos en el mejor momento, por poner aquí el apéndice positivo, el punto positivo. ¿Y por qué digo que estamos en el mejor momento? Porque si al final le damos la importancia que tiene, si procuramos que nuestros hijos elijan en base a sus intereses vocacionales, estamos en un momento como el que no ha existido antes. Estamos en un momento en el que hay tal variedad de caminos profesionales diferentes, en el que hay tanta diversidad de opciones, y esto es porque cada vez se piden perfiles más especializados para cada una de las 3.000 salidas profesionales estas que he comentado, que si se hacen las cosas bien, es posible encontrar un trabajo o una carrera profesional acorde a los intereses personales, a los intereses vocacionales de cada persona, independientemente de cuáles sean estos intereses. Entonces, si conseguimos no dejarnos influenciar por lo que realmente nuestro entorno o la sociedad nos dicen que deberíamos de ser pues altos, guapos, ricos y exitosos, y conseguimos hacer un proceso basado en nuestros intereses personales, en nuestros intereses vocacionales, y descubrir algo que nos satisfaga para poder encaminar nuestras carreras o nuestros itinerarios formativos o nuestras carreras profesionales, pues es posible que sí que podamos lograr encontrar una carrera profesional que sea satisfactoria y que sea feliz, y que no sea mediocre como ese mensaje que nos están lanzando pues con todas estas crisis y con todas estas historias que tenemos ahora. Pues la verdad es que sí. O sea, sí que es verdad que tiene mucha trascendencia, ¿no? Como estás diciendo, esa toma de decisiones de los chicos en los diferentes puntos donde tienen que tomar decisiones, que son varias veces, ¿no? Y que eso va a tener un impacto. Me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? Que esta relación que van a tener profesionalmente, este desarrollo profesional que van a tener a lo largo de su vida, va a marcar su felicidad, ¿no? Y es que al final, y esas decisiones y esa formación que nosotros podamos tener académica, en este caso, va relacionada con nuestros intereses, con nuestras motivaciones, con nuestros talentos, pues al final nosotros vamos a disfrutar, ¿no? Van a ser experiencias de aprendizaje con las que nosotros vamos a disfrutar. Y todo ese esfuerzo que muchas veces hay que realizar cuando estamos sumergidos en una carrera universitaria, ¿no? Que nos vamos ya al alto nivel, todo este esfuerzo al final es algo que se va a sobrellevar, ¿no? Y que se van a poder ir afrontando los diferentes desafíos con buena actitud, porque hay una motivación interna, ¿no? Que nos mueve por dentro. Y eso es fundamental, porque va directamente relacionado con que eso que yo estoy aprendiendo, el día de mañana, cuando yo quiera desarrollarme profesionalmente a lo largo de la vida, y son muchos años, ¿no? Los que nos quedan, pues voy a disfrutar de esos aprendizajes, porque voy a tener la oportunidad de llevarlos a la práctica y poder disfrutar y seguir desarrollándome, ¿no? Y eso me parece que es fundamental, ¿no? Esta relación que has hecho entre, bueno, pues la importancia que tiene el tomar buenas decisiones y esos caminos que podemos tomar con la felicidad, ¿no? Nos va a reportar una felicidad en nuestro desarrollo. Eso me ha parecido muy, muy interesante para tenerlo en cuenta. De ahí, pues, la importancia de que desde pequeños podamos seguir viendo cuál puede ser ese camino, ¿no? de nuestros hijos a la hora de ir desarrollando esas competencias, de ir desarrollándose ellos mismos como personas. Es un crecimiento personal y un desarrollo académico, formativo y profesional de cada una de los chicos. O sea, me parece súper importante. Y así un poco
para terminar este directo que me ha gustado mucho y creo que hemos aprendido todos mucho con lo que nos has estado contando, me gustaría que nos dieses algún recurso, ¿no? Porque los papás y las mamás que nos puedan estar escuchando, que nos escuchen cuando esto que va a quedar grabado, nos escuchen en grabación, digan, bueno, pues, ¿cómo puedo yo, ¿no? ¿Qué recursos tengo o dónde puedo ir yo a buscar más información o dónde puedo informarme de todo esto que nos has ido hablando y de lo importante que es, cómo puedo aprender más para poder orientar bien, ¿no? a nuestros hijos? ¿Qué nos recomiendas o dónde nos recomiendas ir? Bueno, pues yo para hacer un poco, para barrer para casa, os voy a recomendar nuestra plataforma. Nuestra plataforma que al final está, oye, podéis acceder a través de nuestro perfil de Instagram o directamente Nextplay siguiente paso, por decirlo de alguna manera, .com, y ahí pues oye, tenemos una plataforma en la que intentamos ayudar tanto a instituciones como a personas individuales para que tengan todas las alternativas disponibles y tengan todas las alternativas vinculadas entre el mercado laboral y los itinerarios formativos a todos los niveles educativos dentro de la educación oficial, para que puedan generar esas alternativas, para que no se queden sin estudiar o sin poder desarrollar una carrera profesional que vaya acorde a sus intereses. Y además ahora mismo en enero pues también vamos a lanzar un test de intereses que va a estar permanentemente actualizado y que va a estar vinculado con toda la información que tenemos en la plataforma, pues para poder ayudar un poco en esa parte del autoconocimiento de los chavales que están en esta franja, pues entre los 14, 15 y los 18 años. Y luego ya para todo el resto de la parte así a lo mejor un poco más de desarrollo infantil, pues oye, pues ahí nosotros no somos expertos, conocemos un poco, pues porque oye, al final de aquellos polvos estos lodos y hay que conocer un poco de dónde vienen las cosas en las que te haces experto, pero efectivamente, pues oye, pues cualquier material que ayude pues para intentar evitar esta tendencia natural al etiquetado de los niños y de las niñas, o para que dé algunas herramientas para espolear un poco esa motivación para el aprendizaje o ese establecimiento de las metas adecuadas para que puedan gestionar su propio aprendizaje, pues seguro que da algunos consejos que se pueden implementar en el día a día. Fenomenal, pues nos quedamos con ese test que va a aparecer para el mes de enero, que estaremos pendientes, ¿no? Para darlo a conocer también a los padres, que sepan que va a existir esa alternativa ahí, pues para poder trabajar, ¿no? con los chicos en casa. Y nos quedamos con un montón de información, con un montón de ideas, hemos aprendido mucho en este ratito que hemos pasado contigo. Y bueno, pues agradecerte que hayas querido, bueno, pues estar aquí aportando valor, enseñándonos cositas sobre el tema de los talentos, para que las mamás y los papás, aunque no sea un tema demasiado exclusivo, ¿no?, de la crianza y de la educación, sí que es un punto muy importante, ¿no? Y yo es uno de los temas en los que me gusta recalcar mucho, porque, bueno, pues al final esta escuela de padres va un poco buscando la manera de poder desarrollar, ¿no?, el potencial que todos los niños tienen. Así que, bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí, que hayas aportado valor, y ha sido, pues, bueno, pues muy agradable pasar un ratito contigo y aprender contigo. Muchas gracias a ti, Esther, por darnos este ratito para hablar de esto que a nosotros nos encanta, hablar de esto, así que ha sido un auténtico placer y te agradecemos mucho que nos hayas invitado. Pues nada, gracias también a todas las personas que estáis ahí, que habéis estado pasando por el directo, a aquellos que no os habéis podido quedar hasta el final o que no os habéis podido conectar, pues se va a quedar grabado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gente lo podrá ver en cualquier momento cuando quiera, completo. Así que nada, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti otra vez, Raúl, y que paséis muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias.